maestro estaba, vinieron 3 discípulos con él, que luego serían compañeros míos, y el maestro Takenaka le pusieron todo, él empezó a hacer sus pinturas, no dijo una palabra para nada, saludó, se salió, y cuando iba yo a salir, el traductor de la embajada me dijo, el maestro va a dar para 5 personas solamente, le ha gustado tanto Salamanca y se ha aprendido tanto, que además de clase magistral quiere dar un curso muy cortito de las bases mínimas de la pintura Sumier. ¿Quedas invitado? ¿Aceptas? Le dije, vale, pues sí, no pasa nada. Sí. 5 estábamos allí, nos dieron todo el material para poder trabajar con él, y evidentemente ahí surgió la barbarie, porque todos le preguntábamos, él no contestaba, él no levantaba la cabeza de donde estaba, oíamos esto, y una pincelada, y daba otra pincelada ahí. Nos parecía tremendamente exótico, fenomenal y magnífico, y entonces ya nos pusieron un papel delante y nos dijeron, bueno, pues haced. El maestro hace y vosotros repetís. El maestro le pusieron una cámara, entonces se veía en una pantalla que él estaba en su mesa, entonces él hacía un trazo y tú repetías con este mismo pincel, que fue mi primer pincel, que lo conservo con cariño. Y entonces él hacía y tal, nos enseñó a moler la tinta, que luego os digo. Y ese mismo día, al segundo día, se acercó el de la embajada y me dice, el maestro quiere cenar contigo. Bueno, vale, te invito a cenar al Fonseca. Y le dije, yo no sé nada de japonés, que a ver si me voy a tirar un embolado. No, voy a estar yo, me dijo el traductor, voy a estar yo, tal y cual, no sé qué, y va a estar sus discípulos, va a estar no sé quién. Vale, fuimos a cenar al Fonseca, y en mitad de cena se levanta, empieza a hablar en japonés, y me dice el traductor de al lado, dice el maestro que si quieres seguir el noble camino del Sumier. Yo le dije, sí, como le podía decir que no. Totalmente inconsciente, un occidental totalmente inconsciente como yo. Le dije, sí, dile que sí. Al rato, se levanta, dice las mismas palabras, y me dice el traductor, dice el maestro que si quiere seguir el noble camino del Sumier. Y yo diciendo, esto ya parece como cachondeo, ¿no? Se hemos alegrado aquí con el vino de Ribera de Duero. Y le dije, sí, ya le he dicho que sí. Se lo traduce. Y ya, entre el postre y el café último, ellos toman té, y el té que toman, otra vez se levanta, mirándome, y dice el maestro que quiere seguir el noble camino del Sumier. Y le dije, pesadito el maestro, ¿no? Le dije, sí, dile que sí. En ese momento coge un discípulo suyo, va a la bolsa donde tenía, coge una piedra, coge una barra de tinta, coge un pincel, lo da al maestro, coge el maestro, me saluda, cayendo casi la cabeza al suelo, se pone enfrente mía y me lo da. Y lo cojo yo con la mano y digo, muchas gracias, lo que hacemos todos los occidentales, ¿no? Y claro, piensas, pues vale, me ha regalado esto, pues muchas gracias y vamos a... Y me dice, ahora tienes que hacer un juramento. Que nunca vas a traicionar el noble camino del Sumier. Esto parece como la película de Mulan, lo que os estoy contando, ¿no es verdad? Y yo, inconscientemente, como buen occidental, le digo, sí, diré al maestro que nunca voy a traicionar el noble camino del Sumier. Y entonces ya me vuelvo a saludar otra vez y se siente. Ellos son tremendamente litúrgicos y ceremoniosos para todo, ¿vale? Claro, yo no me enteré que había empezado un camino. Y era el noble camino del Sumier. Eso que yo me sonaba, ese símbolo del Tao, en el fondo Tao, Dao, Do significa camino, es seguir un camino. Y uno puede seguir en su vida muchos caminos para perfeccionarse interiormente. Puede ser, para ellos dentro de las artes tradicionales, la ceremonia del té. Es un camino de aprendizaje. El noble arte
las artes marciales, es un camino para perfeccionarse interiormente, no para pegarse, que no, que estamos muy confundidos aquí, que eso de darse palos, que no es así, no es así. Hay gente que lo puede explicar mejor que yo, pero no es así, ¿vale? Es un perfeccionamiento interior. El ikebana, los arreglos florales que se ponen, es otro camino, y la pintura sumie es otro camino, ¿vale? Yo, siguiendo un poco la pauta y los versos de Juan de la Cruz, me metí en un camino no sabiendo dónde me metía, pero qué bien que me metí en ese camino. Claro, dentro de ese camino que tenéis, no me meto en desarrollar términos ni nada, Evidentemente una figura fundamental es la figura del maestro. Que por cierto, en Occidente y en lo occidental ha existido siempre. Otra de las exposiciones que yo trabajé con premeditación y alevosía con pintura japonesa fue la Divina Comedia de Dante. ¿Sabéis que cuando Dante empieza su camino, tiene al lado suyo el maestro? Virgilio, que le acompaña, para hacer el camino. No estamos tan alejados unos de otros, ¿no? En el fondo el maestro es fundamental. El maestro es de aquel que tú recibes, ¿qué? El conocimiento. Pero no un conocimiento dentro de la pintura sumie basado en teoría, no. Un conocimiento práctico de arte, evidentemente ya os he dicho, él hace. Sobre todo empezamos siempre con lo que va a ser la cosmología de la pintura sumie, que van a ser los 4 nobles caballeros, que son las pinceladas, con las cuales Shi Tao dice que no solamente se puede pintar lo que existe en este mundo, sino en todo el universo. Luego hablaremos de los 5 nobles caballeros. Sino también aprendes de tu maestro una forma de vivir y de seguir ese camino. Evidentemente, cuando hablamos del Zen estamos hablando de no apego, romper ese egocentrismo, esa egolatría que normalmente tenemos todos y sobre todo los artistas occidentales. Pensamos que somos el centro del mundo y no somos el centro del mundo. Y aprendes un montón de cosas, evidentemente parejo un maestro. Cuando el maestro vas pasando diferentes estadios, en la pintura sumie yo pasé diferentes estadios. En los primeros estadios es el aprendizaje de los 4 nobles caballeros, son las pinceladas básicas. Y cuando ya, después de trabajar, es verdad, al tercer año que yo empecé a practicar la pintura sumie de mano de mi maestro Kosei Kenaka, yo le dejaba montones de papeles al lado suyo, en su cuarto. Yo pensaba que no los veía, porque es que ni los miraba. Evidentemente los miraba. Al tercer año, que nos juntamos otra vez aquí en Salamanca, tercer año, me dice, bueno, Miguel, vamos a empezar ahora. Yo pensé que había empezado, ya llevamos 3 años. Vamos a empezar ahora. Yo no sabía nada. Decir, bueno, esto me están vacilando continuamente, no va con nuestra mente, ¿veis? No va con nuestra mente. Es decir, que el maestro te va enseñando una cantidad de cosas, no solamente para la pintura, sino para la vida. Que en el fondo es la pintura. ¿Por qué? Porque la pintura es tu vida. La pintura es tu camino. Es el camino que tú has elegido para crecer como persona. Os hablo ahí de sacar del ego, de un montón de cosas. La mejor definición que yo he encontrado de la pintura sumie es la pintura del silencio. Es una pintura que nace de la contemplación previa, que nace de lo más profundamente interior del ser y que plasma no lo que tú ves, sino lo que tú eres. Y lo que tú eres en ese presente, en ese momento, que va a ser diferente dentro de 3 minutos, pero es tu presente. Y no es una obra. Os voy a contar una anécdota también que ha ocurrido aquí en Salamanca.
no es una obra para tú comercializarla, para tú venderla, que si la vendes mejor, tenemos que comer los pintores también, ¿vale? Pero no es para eso. Es para tu crecimiento interior. Fundamental tener esa idea, ¿vale? En la plasmación interior que tú haces de esa pintura va acompañada de una serie de componentes que son corporales. Hemos tenido mucha animadversión cuando juntamos en Occidente lo espiritual con lo corporal. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo hablaba hace un tiempo con otra persona que está en esta misma onda y que bebió de las fuentes de esta misma onda, que es el escritor, que es cura también, Pablo Dors, que hemos estado hablando de él, la biografía del silencio. Él me decía, Elías, es que estamos hablando de la misma clave, porque es que nosotros me decía él, es que nosotros, refiriéndose a los curas, hemos tenido la culpa porque hemos disociado cuerpo de espíritu, cuando somos uno. Cuando somos uno. Es decir, la pintura sumie se caracteriza principalmente porque es pintar con todo el cuerpo. No se pinta de muñeca, se pinta con todo el cuerpo. Cuando yo cojo, este es uno de mis primeros pinceles también, de pintura y caligrafía, cuando yo cojo esto, se pinta en el suelo, ¿vale? No se pinta como... veis que no pinto de muñeca, como hacemos así nosotros en Occidente. Cuando pinto, esto me va aquí, sigue por mi columna vertebral y yo estoy perfectamente enraizado en el suelo. El suelo me da lo sólido para yo trazar, bajar hasta donde tenga que bajar, trazar, recoger y levantar. Y el pincel está perfectamente diseñado para que yo lo coja, ¿lo veis? Puedo pintar en vertical, puedo pintar en horizontal, pero veis que va aquí lo de manos como nubes. Muy bien, va todo eso. Bueno, tenéis aquí luego diferentes que lo podéis ver. La pintura sumie, ¿cómo se empieza a trabajar en la pintura sumie? La pintura sumie son todos elementos naturales, ¿vale? Elementos, eso de naturaleza está muy vinculado a toda la naturaleza. ¿Veis? Esta es la última piedra que yo tengo, que era la piedra que mi maestro tenía. Cuando el maestro se despide de ti, lo que hace es entregarte sus materiales, los suyos. Es como pasarte un linaje. Esta es la última piedra.